Es un placer estar con ustedes. ¿Me están escuchando todavía? ¿Está prendido? Dice que está prendido aquí. Por lo menos tengo la luz. Ahí. Es un placer estar con ustedes de vuelta. Me han invitado a estar por varias semanas. Vamos a ver hasta dónde. Mientras que ustedes buscan un pastor tiempo completo. Y mi oración es que eso llegue pronto para ustedes. Le estaba comentando a Rudy que yo soy maestro de una escuela dominical no muy lejos de aquí. Y entonces a veces voy a estar llegando justo a tiempo. Me hace recordar que me crié en América Latina, en países latinoamericanos. Y me contagió lo del tiempo. Aquí me dicen que en los Estados Unidos, si uno llega 15 minutos antes de la hora, has llegado justo a la hora. Y si uno llega justo a la hora, estás llegando 15 minutos tarde. Eso nunca me ha resultado bien a mí. Más bien me ajusto más a lo que entienden en Paraguay, donde viví por unos 20 años. En Paraguay, si uno llega 15 minutos tarde, todavía está en hora. Si uno llega 30 minutos tarde, está bien. Si uno llega una hora de tarde, tiene que por lo menos excusarse. Y si uno llega 2 horas tarde, mejor no venir. No sé si es así en los países donde ustedes son de origen o ya se han contagiado con los norteamericanos. Yo por lo menos le prometo que voy a procurar llegar justo a la hora o un cachito antes. Vamos a hacernos esa promesa. También les voy a prometer que a pesar de que ustedes me están dando sus nombres, no los voy a recordar. La primera vez, ni tampoco la segunda, y tal vez no la cuarta, pero a medida que nos vamos conociendo, se me va a quedar grabado tal vez. Ya soy viejo y parece que no están funcionando todo, la grabación todavía a veces falla. No sé, ustedes todos son jóvenes, entonces todavía está bien. Mi nombre es Tomás. Excelente. Poneme ahí en esa silla. Mi nombre es Tomás y el apellido Law, como la ley en inglés. L-A. Depende de dónde eres, W, no sé cuál de los países. Pero en cada uno de los países parece que esa letra, como no existe en español, esa letra, entonces lo llamamos por otra cosa. Los miércoles también voy a estar presente. Aquí en el boletín dice las 6, pero se anunció que era las 6:15. Yo no quiero llegar temprano. Ya les avisé que no voy a llegar temprano. Entonces, si es a las 6, llego a las 6, pero si es a las 6:15, llego a las 6:15.
6:15. 6:15. Estoy con ustedes a las 6:15. Vamos a estar estudiando el libro de Primera de Juan. Si pueden comenzar a leerlo, todos los miércoles vamos a leer un trocito del libro de Primera de Juan. No creo que hay otros anuncios que yo tengo agregados a los anuncios que ya se han hecho, pero quería por lo menos marcar esas pautas. A medida que corre el tiempo, ustedes me van a ir conociendo y también a través de los mensajes voy a mencionar algunas cosas de mi pasado y ahí me van a conocer mejor. Ya se dieron cuenta que no me gusta estar aquí parado, entonces después de la lectura voy a pasar aquí al frente y vamos a predicar de ahí. Y por ahora vamos a comenzar con una oración. Nuestra oración y Dios, gracias te damos, que podemos estar aquí presente en tu casa. Ayúdanos, Señor, a escuchar la palabra que tú nos has dado, entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu presencia y esperamos que tu Espíritu nos guíe en todo lo que se habrá de decir. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Esta mañana vamos a escuchar el pasaje se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 15. Primera de Samuel, capítulo 7, del 12 al 15. Tomó luego Samuel una piedra y lo puso entre Mizpa y Sen, y le puso sobrenombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en la tierra, en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amoreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. A veces las escaleras son difíciles para nosotros que tenemos anteojos, ¿verdad? Samuel es una persona muy, muy interesante. Fue el último de los jueces en el Antiguo Testamento. Los jueces en esa era eran personas nombrados por Dios, no fueron elegidos por el pueblo, pero nombrados por Dios para darle autoridad, para darle continuidad, para ejercer decisiones de parte del pueblo y para dictarle o para hacerles conocer lo que Dios quería del pueblo. Muchas veces, porque el pueblo estaba en rebelión,
tenían que decir cosas que el pueblo no le gustaba. Pero eran siempre personas que estaban queriendo lo mejor para su pueblo. Samuel también es el que ungió a Saúl como el primer rey de Israel y más tarde ungió a David. En estos versículos, y vamos a enfocar en el versículo 12, ha llegado un momento en el cual hay paz en la tierra. Israel ha superado a los filisteos y ha llegado un momento en cual todo Israel estaba bajo la protección de Dios y mirando o buscando la dirección de Dios a través de Samuel. Esto no sucedió mucho antes ni tampoco después, pero en este momento estamos en un momento de paz. Inclusive estos versículos dicen eso. Y para conmemorar eso, Samuel se fue a un lugar y alzó una piedra y le llamó a esa piedra Ebenezer, que significa piedra de memoria. Ya les avisé que mi memoria a veces falla. Cuando era joven, como este mozo allá atrás, yo pensaba que podía recordarme de todo. Ahora tengo apuntes, porque sé que no me recuerdo de las cosas. Tengo que anotarlo. Ahora que tenemos teléfonos, ¿verdad? Que tengo una lista. Mi esposa siempre se burla de mí porque tengo una lista de apuntes, todas las cosas que yo necesito hacer, y después de haberlos hecho, hago un apunte de qué hice hoy, para recordarme, porque mañana tal vez no me voy a recordar de lo que hice hoy. Estoy en el proceso de escribir varios libros, uno de los cuales son varios, de cosas que me han sucedido en la vida. Y me he dado cuenta de que no me acuerdo de todo exactamente cómo ocurrió. O, mejor dicho, no me acuerdo de la forma otras personas se acuerdan de esos mismos hechos. No sé. ¿Soy yo el que fallo o son ellos? Creo que son ellos. Pero aún así, quiero hacer los apuntes. Quisiera que hubiera hecho más apuntes cuando era joven y no hubiera dependido tanto de una memoria que a lo largo del tiempo va a fallar. Samuel dijo, vamos a colocar esta piedra aquí. Y esta piedra va a ser una piedra para hacernos recordar lo que Dios ha hecho entre nosotros en este momento. No es la primera vez que hicieron esto. ¿Se acuerdan que cuando cruzaron el río Jordán, antes de entrar en la tierra prometida y dominar a la ciudad de Jericó, tomaron 12 piedras del río y lo pusieron ahí como un monumento para hacerles recordar, y el pueblo, la muchedumbre le preguntó, ¿por qué estamos haciendo esto? Y Josué le dijo, es para hacerles recordar
que Jehová paró las aguas para que nosotros pudiéramos cruzar. Y nosotros hoy en día hacemos lo mismo. Hacemos monumentos para hacernos recordar de la historia. Y a veces, como yo, hacemos apuntes para hacernos recordar de ayer. O tal vez hacemos otras cosas, pero es una forma de que nosotros podemos mirar atrás y recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Esta mañana estuve enseñando una clase en la escuela dominical y ahí una de las cosas en esa clase que hablamos era de que yo no entiendo cómo personas que no tienen a Dios, a Jesucristo en su vida, pueden enfrentar las calamidades de la vida. Porque para mí es solamente con la fuerza de Dios que yo pude superar muchísimas de las cosas que me han sucedido en la vida. Es simplemente porque Él está con nosotros. Mi esposa, al leer la lección esta semana, estaba comentando que Dios no nos va a dar más de lo que podemos superar. Y entonces agregó, porque Él está con nosotros. Es decir, no es que nosotros podemos aguantar esas cosas, es que Él puede aguantar esas cosas y Él es el que nos está ayudando, nos está sujetando para superar las cosas que nos pasan. Y Samuel quería que el pueblo se recordara de lo que Dios que había hecho entre ellos y que ellos no lo habían hecho sí mismos, sino que Dios era el que le había dado ese poder para hacer lo que hicieron. Pero si uno lee, especialmente en la versión antigua, este versículo, donde dice, hasta aquí, de veras Dios es el centro de ese versículo. Hasta aquí Dios nos ayudó. Yo sé que la traducción que yo leí dice, hasta aquí nos ayudó Dios, ¿verdad? Pero Dios es lo que está en el medio, porque todo gira alrededor de Dios. No es que ayudó y después sabemos que Dios fue. No, es que Dios es el que está encargado y sobre Él cae todas las cosas. Me acuerdo hace algunos años atrás tuve la oportunidad de ir a Bulgaria. Y había sido solamente unos pocos años antes que estaba bajo dominio de los comunistas. Y la gente que sabían que yo me iba ahí, me sugerían que yo hable con el pastor de la primera iglesia bautista de Sofía, Bulgaria, que se llamaba Theo Angelov. Y cuando me encontrara con él, hacerle pregunta en cuanto a su padre. Y eso es lo que hice. Cuando llegué a Bulgaria, me encontré con él y comencé a hablarle y le dije, comentarme de tu padre. Su padre había sido pastor de la primera iglesia bautista de Sofía, Bulgaria, y había sido puesto preso por los comunistas. Los comunistas habían llegado a creer que si podían hacer que los pastores renuncien su fe en Cristo,
caería la cristiandad en Bulgaria. Cesaría de existir. Y entonces ellos le pusieron presos a todos los pastores. Y comenzaron a abusarles, a atormentarles, a hacer que ellos renuncien su fe en Cristo. Y el padre de Theo Angelov sufrió mucho, día tras día, sin comer, sin dormir, con parlantes altos, siendo abusado físicamente por los guardias, hasta tal punto que un día llegó que este señor dijo: ya no puedo más, Señor, me rindo, no puedo. Y en ese momento escuchó una voz, y la voz le estaba diciendo: levántate. Y él, pensando que era uno de los guardas de la prisión, dijo: no puedo. Y la voz otra vez: levántate. Y él dijo: no, es imposible, levántate. Y bueno, a la fuerza comenzó a ponerse de pie. Y ahí en medio de su celda estuvo parado. Había un joven soldado que estaba mirando la pantalla porque había un circuito cerrado en su célula, y se sorprendió que Angelov estaba parado. ¿Cómo puede ser? Después de todo el abuso que le habíamos sometido. Y fue corriendo al que estaba encargado de la cárcel y diciéndole: Angelov está parado en su célula. Y el capitán dijo: imposible, a no ser que alguien entró en la célula y le puso de pie. Entonces él fue corriendo a la célula, abrió las puertas y le acusó a Angelov y le dijo: ¿quién te ayudó? ¿Cómo es posible que te has levantado? ¿Quién te ayudó? Y Angelov le miró y le dijo: Dios me ayudó. Y otra vez el jefe le dijo: ¿quién? Y Angelov repitió: Dios. Y el capitán sacó su arma y lo puso a la cabeza de Angelov y le dijo: yo soy el Dios de esta prisión. ¿Quién te ayudó? Dios me ayudó. Mi Dios me ayudó. Rehúse tu Dios o te mato. Y Angelov dijo: no puedo. Si mi Dios está conmigo ayudándome, no puedo rehusarle. Y el capitán estiró el gatillo y no salió una bala. Y otra vez apretó el gatillo y no funcionó la pistola. Y miró su pistola y se fue corriendo de la prisión. Y unos días después le dejaron en libertad y una vez más, por último, tuvo oportunidad de predicar en la primera iglesia bautista
Y su mensaje es el mensaje que cada uno de nosotros necesitamos escuchar. Dios me ayudó. Samuel levantó esa piedra y dijo: hasta aquí Dios nos ha ayudado. El término hasta aquí da el sentido de que no estamos al fin. Es decir, estamos a mitad de camino. Hasta aquí, con la expectativa que en el futuro Dios también nos estará ayudando. No hemos llegado al final del camino, no hemos llegado al cierre de la historia, sino que Dios, el Dios que nos ha ayudado en el pasado, continuará ayudándonos en el futuro. Y de la misma forma en el cual Él nos estuvo ayudando, dándonos fuerza, ayudándonos a enfrentar todas las cosas que nos pasan, Él estará ayudándonos en el futuro. Hasta aquí. Dios nos ha ayudado. La cuestión que necesitamos hacernos esta mañana es: ¿de quién dependemos? ¿De nuestras propias fuerzas? ¿De lo que nosotros podemos hacer? ¿De nuestras propias habilidades? ¿De las capacidades que nosotros tenemos? ¿O reconocemos la realidad de la situación de que nada de lo que nosotros tenemos es suficiente? Y solamente podemos depender de Dios. Como dije antes, no entiendo cómo personas que no tienen a Dios en su vida, a través de Jesucristo, enfrentan las dificultades de la vida. Porque para mí, a medida que ha pasado el tiempo, más y más me doy cuenta de que sin Dios no lo hubiera podido superar. Espero que eso sea el testimonio de cada uno de ustedes en esta mañana. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos, porque podemos depender de ti. Nuestras fuerzas no están en nosotros mismos, ni tampoco en lo que podemos traer a la mesa de dones, de capacidades, de dinero, de amigos, porque todo flaquea. Nuestro futuro, nuestro presente, depende de ti. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas. Gracias, Señor, porque siempre podemos depender de ti. Ayúdanos, Señor. Haznos recordar esa verdad, para que mañana y pasado, una y otra vez, estemos buscando en ti el futuro, la verdad y lo que tú quieres en nuestra vida. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado,